clases anteriores. Sí. No, es... Sí, todo. Si no, después se juegan y llegan para hacer, no. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo va? No puedo hablar mucho, así que voy a tratar de hablar lo que pueda. Llamaré el teórico hace rato. No sé si pudieron verlo todo, por lo menos lo recibieron. Sí. Sí, bueno, ese es el teórico con el que ya terminamos la parte de parásitos. Endoparásitos serían, más que nada parásitos que afectan más las vías digestivas. No solamente esas, a veces también las vías pulmonar, hígado, páncreas, etcétera, etcétera, pero por lo general son parásitos que se contagian más por vía oral y que se van a diagnosticar por lo general por un poco parasitológico. Para la clase que viene, yo voy a dar una tarea. Lo que quiero que hagan es hagan un grupo de 2, de 3, no de mucho, y busquen. Busquen lo que quiero que ustedes hablen de la toma de muestra. ¿Sí? Toma de muestra, procesamiento y en definitiva qué es lo que es un copro parasitológico por un lado, y por el otro lado hoy van a dar, que son digamos las dos técnicas más importantes para hacer diagnóstico de enteroparásitos. Cuando hablamos de enteroparásitos son parásitos, justamente lo que decía recién, parásitos que parasitan, para la redundancia, el aparato digestivo. ¿Se entiende, no? Lo que quiero que vean bien es... De todos modos, acá lo vamos a repasar, pero más que nada quiero que estén aquí. Tampoco es tanta ciencia, sino que un poco. Vean un poco parasitológico y que cuidado en algo. Bueno, ¿sí? El copro, la definición, es bueno por ahí que se dividen la mitad y la mitad, porque en realidad el copro tiene mucho más, es más amplio el tema. ¿Yo? Entonces, ¿se entiende algo que quiero que hagan? Yo lo que quiero que ustedes hagan un trabajo, es si haganlo impreso y me lo presentan en la clase que viene. Definición y qué es lo que es, cuáles son, digamos, los requisitos para hacer un copro parasitológico. ¿Para qué sirve? Esos son los requisitos para hacer copro. O sea, lo que van a ver es más que nada de la definición. En realidad yo le hago un resumen. El copro es en realidad un análisis de una muestra de materia fecal y existen dos tipos, que es el directo y el indirecto. El seriado, perdón. Y el directo y el seriado. ¿Por qué el seriado? ¿Por qué directo? ¿Para qué sirve? Más que nada se lo da porque es algo sencillo, no quiero tampoco que... Hay por ahí algunas técnicas, si pueden, búsquenla y solamente menciónenla con una simple explicación, tampoco es para que vamos tan profundo, porque en realidad lo que se hace en un laboratorio de rutina es lo que yo quiero que ustedes
¿Qué estaba? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la definición? ¿Y por qué se hace directo? Porque en qué caso se hace directo y en qué caso se hace teleático. Hagan dos grupos, cada grupo, o sea, la mitad hace copro y la mitad de descobillado, o por ahí la tercera parte de copro que más, porque el descobillado es cortito, es bastante simple, así que no hace falta tanta ciencia. O hagan los dos como quieran. De todos modos va a servir para el final, porque esto es lo que sí les pregunto sí o sí en el final. Y que esta vez sí prometí que no lo voy a dejar pasar, porque son cosas que sí o sí tienen que saber. Es como que no sepan la dirección del laboratorio donde van a trabajar más o menos. Así que, ¿se entiende, no? ¿Cuál es en copro la definición? ¿Para qué se usa? Condiciones. Indicación del paciente. Toma de muestra. ¿Sí? Ahí está. Y el descuidado lo mismo, definición, para qué se utiliza y bueno, cuáles son las indicaciones para el paciente. Lo más importante de esto es, por empezar, la etapa preanalítica va a depender de qué indicaciones y cómo le den las indicaciones al paciente. Hubo un solo grupo en todo mi año acá en el instituto que hizo una muy buena exposición con demostración y todo. Así que le dejo para que ustedes la apliquen si quieren. No les voy a decir cómo lo hizo, pero es fácil. Así que no van a creer nada. Ahora voy a hablar con el coordinador para ver si podemos hacer nosotros en el laboratorio una toma de muestra. O sea, usted trae la muestra y le hacemos. ¿Sí que no tuvieron todavía, no, gabinete? No. Vamos a preguntar si no lo hacemos un día. ¿Qué día no tienen solamente conmigo? Ninguno. ¿Ningún día? ¿Y un día que no tenga clase? Lunes y viernes. Bueno, el sábado. No, pero de la semana. Lunes y viernes. Bueno. Yo hablo con el coordinador para que hagamos, de último, hacemos un gabinete de las dos materias para que vean coloraciones y procesamiento de muestra. Que es fácil. Es algo que lo van a hacer en cualquier laboratorio, que tampoco necesita tanta ciencia. Como le digo, incluso hay laboratorios que tienen coloraciones especiales, que la diseñaron es lo mismo. En el Milagro, por ejemplo, en parasitología tienen técnicas que es lo mismo, la diseñaron. Bueno, son capos ahí, así. No todo el libro, digamos, uno lo va haciendo según lo que va viendo día a día, más si son laboratorios especializados. Pero como ustedes tienen conocimiento, se van a llevar conocimientos generales, más que nada de acá. Les pido eso sí, hagan entonces un trabajo cada dos chicos, no hagan 5 o 6 porque si no tiene sentido. Máximo 3, los grupos, y la clase que viene, buenas, los traen el trabajo, y bueno, yo les seleccionar o hacemos un sorteo quiénes van a pasar con él. Así que estudienlo todos, porque si les digo que no jugaba, no va a venir nadie, o no lo van a hacer. ¿Se entiende, no? Investigan, lo preparan bien el trabajo y después lo exponen. El teórico que les pasé ahora, bueno, el último, como les decía, que es de los delanteros parásitos y que se lo mandé hace un rato. La nave se no es una la cápsula de entrenamiento. Eso está rico. Bueno, hablando de parasitología, hasta que eso se habla, ¿qué creo que es el mito? ¿Okay? Gusano, bien. Y un plato del mito, gusano blanco. Nosotros hemos visto los otros tipos de gusanos, que no los gusanos de horno, los que estaban en los ascaris, estaban en los yuros, todos los gusanos que son alargados, cilíndricos. Y ahora vamos a ver una serie de gusanos planos que corresponden a los platermitos. ¿Sí?
Y dentro del planteamiento son los sectores. Sectores significa cinta, ya son los parásitos de forma de cinta, o sea, son gusanos más bien chatos, alargados. Algunos son granulados o segmentados y otros son lisos. Los parásitos que más van a ver tienen la definición del planteamiento, como para repasar lo que también la vimos en la primera clase, o la primera clase de planteamientos. ¿Cuáles son las características del planteamiento? Son gusanos de cuerpo plano, segmentados. Los segmentos de esos se llaman proglótides. Creo que ya varias veces yo les he mencionado, incluso le hice dibujo de una tenia, que digamos el más representativo de los parásitos sectores, o sea, los parásitos chatos, planos y el segmentado. De hecho, lo que vamos a ver ahora en este teórico son los parásitos segmentados que están formados por un cuerpo, una cabeza, un cuello, que son justamente, ahí les dejé la definición, más o menos como para que ustedes vayan repasando después. Le puse un poco más de teoría para ver si así se enganchan más en el tema y no se concentran en la lámina nomás. Está todo resumido de la forma más entendible posible. Y le decía que dentro de los parásitos estos, los sectores, lo que tenemos son las tenias. Las tenias, que son gusanos, como decía, chatos, segmentados. De las tenias tenemos dos tipos: las tenias saginata y las tenias sólidas. La diferencia más que nada radica en cuál es el huésped intermediario, porque en realidad las dos tienen el mismo proceso, digamos, son incluso parecidas, nada más que la tenia saginata la encontramos en los animales vacunos, bovinos, y el Plasmodium en los porcinos, que son carnes que por lo general la mayoría de los argentinos consumimos: carne de cerdo o carne de vaca. Entonces, esos parásitos se diferencian más que nada no tanto en la estructura del gusano en sí, sino en el huevo. Cada uno tiene su particular huevo. ¿Se acuerdan que otra vez les comentaba que el gusano tiene una cabeza, tiene una serie de ventosas, tiene unos ganchos, después tiene un cuello, y ese cuello ya tenemos los pedacitos de esos segmentos que se llaman ¿cómo se llama? Proglótides. La proglótides, o sea, cabeza, cuello, y eso nada más quiero que me digan en el final. Y esto en la prueba del cuerpo. Y el cuerpo se divide en dos partes, digamos, las partes distales, o sea, las que están más alejadas de la cabeza, son las proglótides maduras. Y acá cerca tenemos las proglótides inmaduras. ¿Sí? Bueno, ¿para qué le sirven las ventosas? Para engancharse justamente en el epitelio intestinal, en donde apenas llega digamos, el gusano a desarrollarse, se va a adherir al epitelio y va a quedar prendida. Esta es la famosa lombriz solitaria. Por lo general es una sola. Ya la naturaleza, no sé por qué, pero la naturaleza, digamos, admite una sola. A veces puede haber dos, muy raro el caso, pero por lo general es una sola, pues se llama, ¿no?, lombriz solitaria. Llega a medir hasta 2 metros.
en una persona. Entonces, bueno, imagínense, ustedes también pueden encontrar en los animales, en la vaca o en el cerdo. Si bien no se contagia de esa forma, sino se contagia a través de la carne que consumimos, que está contaminada por los huevos, digamos, de la tenia. A medida que esta prolóquide va dividiéndose más y alejándose de la cabeza, van madurando, y acá en cada prolóquide es como si sería un organismo independiente, porque tiene órganos genitales masculinos y femeninos. Entonces, a medida que va desarrollándose, llega un momento que esos órganos van a fecundar, van a copular, digamos, van a fecundar y se va a formar el huevo, ¿sí? Ese huevo tiene una característica: cuando llega al extremo del parásito, se van soltando. Cuando se liberan, como al tener un pedazo de la prolóquide, con el huevo en el interior, con cada prolóquide tiene su característica, o sea, todas son iguales. Por eso, cuando la evolución, cuando se desarrollan, son iguales. Lo que pasa acá es que en sí la ramificación, digamos, la forma de los órganos sexuales de la tenia saginata y la tenia sorum es distinta, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a diferenciarla, y aparte también la forma del huevo. No sé si le puse ahí un dibujo de la... ¿Qué es una página? 92. Eso. En la página 92 hay un esquema. Fíjense que ahí arriba, en la parte de arriba, en la cabeza, tiene como una corona que tiene los ganchitos. Ese conjunto se llama rostelo. Después tenemos el escoles. El escoles en realidad es la cabeza. Todo esto es escoles. Y después, bueno, tenemos el cuello, y ahí están las fíjense que a la derecha hay un esquema donde ahí tienen los testículos, la vagina, poro genital, o sea, todos los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, que constituyen esa prolóquide. ¿Lo ven? Bueno, ahí se va a fecundar, se va a formar el huevo. Lo mismo va a pasar con la tenia saginata que con la tenia sorum, nada más que así, esas formas que tienen, por ejemplo, el testículo o la parte del útero, digamos, la diferencia. Que es lo que debería hacer, por ahí ayuda un poco a diferenciar el microscopio. Pero más que nada, creo que no les puse una foto del huevo. Creo que sí. Pero en la página 94 hay uno de la sorum. Fíjense cómo es no apenas larga en realidad dentro del huevo, pero es un huevo que está, digamos, muestra la larva dentro del huevo. ¿Cómo es? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la forma, todo eso? Sí. Que es, acuérdense, cabeza, o sea, cuando le piden que describan una tenia, bien, por lo general, dicen que tiene una cabeza. En la cabeza puede tener el rostelo, que es la corona, digamos, la parte de arriba, la corona que tiene ganchos, y después las ventosas, ¿sí? Después tenemos el cuello, y del cuello se van madurando las prolóquides, que cuando ya están maduras se liberan, y cuando se liberan, ¿con qué se van a liberar? ¿Qué contienen adentro? Un huevo. Y eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico. Entonces, cuando le pregunten, ¿cómo diagnostico una tenia así? ¿El huevo? Buscando el huevo. Entonces, haciendo un copro parasitológico. Y los posibles seriados. ¿Por qué se hace el seriado? Ya van a explicar casi bien. El seriado se hace porque en el ciclo biológico los parásitos no están constantemente expandiéndose y liberándose de manera fecal. Si yo hago por eso cuando hago un copro directo, por lo general, el médico pide cuando hay una diarrea que sea una heces sólida, es difícil, una que es difícil de encontrarlos, y otra que no es representativa esa muestra. Entonces, esto lo que hacemos es un muestreo. Nosotros vamos a tomar la muestra, ¿qué le decimos al paciente? Que tome la muestra por 3 días. Eso va a depender de cada laboratorio.
Yo lo hago por 5 o depende de quién sea, por ahí lo aporto a 3, depende también de la urgencia del resultado. ¿Por qué? Porque yo sé que si una persona consciente, que por lo menos da la seguridad que lo va a hacer en 3 días, yo le digo hacerlo contarme en 3 días, y si veo que es medio irresponsable o de cara de que no va a cumplir, 5 días. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los pacientes? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues ya le va a pasar una vez en el laboratorio que traen un frasco lleno de caja. Y ustedes se dan cuenta que eso no fue esto. O sea, que hicieron, lo tomaron una sola vez y ellos se quedan vivos, pero en realidad están quedan más que nada chicos, porque todo se hace más que nada chicos. Entonces le cae con un frasco de quebradura que al destaparlo se dan cuenta por el olor y por toda la que está descompuesto, porque o juntaron una sola vez o 2 veces y le traen hacia el laboratorio pensando que está todo bien y no, en realidad puede ser que justamente cuando tomaron la muestra, esa muestra no tenía ningún elemento parasitario. Entonces yo cuando veo con la procesa, cuando veo el microscopio, me decía negativo, pero ¿qué seguridad tengo que negativo? En cambio, si yo tengo que esa muestra fue tomada en 3 días o 5 días, también le va a decir, porque le va a tocar por ahí pacientes que si no pasa que vienen a hacer cada 2 o 3 días acá. Entonces le voy a decir que me apunte de 3 días. Entonces le voy a decir que me apunte sí o sí de 5. Y bueno, lo posicionado en lo posible de que conste de varias partes de la misma deposición. Bueno, eso ya se la van a enseñar. Lo importante es que el paciente o que la persona que va a tomar la muestra sea consciente de que de tomar una buena muestra, que es la etapa preanalítica, que si ustedes no la hacen cumplir, obviamente el resultado va a ser falso negativo. Entonces, cuando yo hice, digamos, la teña ya maduraron las prorótides extremas distales, se van a ir desprendiendo y vamos a tener, como les decía, están las características, en este caso la característica de una prorótide de la saginata. ¿Siempre se desprende la proglótide ya con el huevo o puede ser que alguna no lo tenga? No, por lo general encontramos el huevo. Es raro que encontremos la proglótide, pero sí lo que buscamos es la proglótide, porque a veces, como creo que les comenté al comienzo de la materia, hay elementos que parecen huevo, pero no sabemos de qué es, o por ahí pensamos que a lo mejor que es una tenia, pero no sabemos si es una saginata o si es una solium, porque no tiene, digamos, un distintivo. Pero sí, cuando yo analizo el huevo, las características interiores, que eso ya, digamos, se va haciendo el ojo, tienen características de la diferencia, que yo creo que lo que les comenté. Hay algunos que tienen, bueno, la tenia saginata, aquí digamos una cubierta, y acá tienen algún otro elemento, que en realidad está ahí el gusano, pero digamos el embrión nada más. Bueno, entonces ¿cómo sería? O sea, esta es la característica general de la tenia. Ahora, ¿cómo es el ciclo biológico? ¿Cómo es el proceso, digamos, de contagio? La tenia, como decía, es única, o por lo general es única, esta potencia de la tenia de la raíz solitaria. Cuando la proglótide madura, se liberan los huevos, se ve como que ya eso sería como un huevo que va a liberar el huevo a su vez, al romperse va a liberar el huevo para que suelta la materia fecal. Entonces cuando la persona que está contagiada, aunque tiene el parásito, libera los huevos de materia fecal, y esa materia fecal va a contaminar los pastos, va a contaminar algún suelo, eso de alguna forma va a llegar a, supónganse que cae justo en el pasto, va a ir una vaca, la vaca se va a comer el pasto y en el pasto va a comer el huevo. Entonces al comer el huevo, ese huevo va a llegar al aparato, o sea, al aparato digestivo de la vaca, y ahí lo que hacen, la vaca en este caso es un huésped intermediario, en definitivo es el hombre. Entonces, ¿qué va a hacer el huevo ese? Que va a llegar hasta el intestino de la vaca y debe ingresar y va a ir hacia el músculo de la vaca. Entonces, cuando nosotros tomamos el asadito semicrudo, el asadito vuelta y vuelta, nos comemos ahí el huevo que está viable. Si ese asado o esa carne la cocine bien, obviamente no voy a tener el huevo que se va a morir, digamos, por el calor. Entonces ahí va a ingresar
el huevo en el músculo, en el asado, en el bife, en la carne que usted coma, tanto de la vaca como del cerdo. En este caso estamos hablando de la solio, de la sajinata. Si hablamos de sajinata, hablamos de carne vacuna. Si hablamos de la solio, hablamos de carne porcina, ¿sí? De cerdo. Entonces, cuando ese huevo ingresó al... Vamos a la boca, pasar al esófago, estómago, como intestino, y va a pasar acá. Al ingresar por la boca va a ser el esófago. En el esófago es el huevo la carne que se ingirió conteniendo el huevo está con la cobertura o con la cubierta que lo protege. Los ácidos gástricos van a disolver esa cubierta y va a llegar vivo al aparato, al intestino. Al llegar al intestino, ahí obviamente ya se va a liberar el embrión, y ese embrión ya va a empezar a crecer, va a empezar a desarrollar todo su cuerpo, porque parece que era un embrioncito nada más. Entonces ahí ya se va a desarrollar la cabeza, ya va a estar en el intestino. Ahí está el intestino, va a buscar las paredes intestinales para adherirse, y ahí va a empezar a alimentarse, digamos, de a nutrirse y a sobrevivir y a crecer, digamos. ¿Cómo crece? Aumentando la cantidad de probióticos. La cantidad de probióticos que va a tener va a depender, digamos, de la naturaleza del parásito, va a depender del organismo también del huésped, porque como decía, ¿cómo hace para llegar a tener hasta 2 metros una antena? Es justamente porque no se están liberando todas si se irían eliminando cada vez que se va que van madurando. Bueno, sería fácil, digamos, no tendríamos tanto, o no sé si fácil, pero por lo menos no sería tan larga, no se debería alcanzar tanta longitud, pero como no se va desprendiendo rápido, también va a depender de la mecánica, digamos, de todo el movimiento del alimento y todo eso que haga que se desprenda o no la probiótica. Entonces, una vez que llegó al intestino, ya se desarrolla y vamos a volver el ciclo. ¿Se entiende cómo es el ciclo? O sea, ¿cuál es el ciclo? Se ingiere por la boca, va en el huésped definitivo, que sería el hombre, va a ingresar hasta el estómago pasa al intestino duodeno en sí. Cuando ya madura, se eliminan a través de las heces, ahí se van a ir de alguna forma hacia la vaca, hacia el cerdo, y va a alojarse en los músculos de la vaca o del cerdo. La ponencia depende de cada una de ellas, de si es sólido o si es saquinal. Y ese músculo va a ser ingerido luego y ese sigue el ciclo. Creo que lo tienen ahí en el teórico, no es tan difícil. En general, todo el proceso digestivo lo que ayuda es justamente los jugos gástricos ayudan a disolver la cubierta del huevo. Bueno, ahí tienen un pequeño resumen de cuáles son los síntomas, la epidemiología y todo eso. Por lo general las teniasis son silenciosas. Casi todas las parasitosis son como lentas, digamos, pero llega un momento que de alguna forma empiezan a manifestarse en el paciente y van a tener ya las consecuencias, digamos, se va a empezar a observar la clínica del paciente. ¿Qué síntomas puede tener un paciente que tenga una teniasis? Un vómito, dolor abdominal, fiebre. Por lo general lo que más produce va a ser, acuérdense que un gusano que está succionando sangre, ¿qué va a producir? Anemia. El paciente que tiene una parasitosis, por lo general va a llegar, depende de qué parásito sea. Si son parásitos, por ejemplo, protozoarios, va a llegar seguramente con una diarrea, con dolor de estómago, con inflamación y todas esas cosas. Pero las tenias, por lo general, como son casi asintomáticas, igual que los ascaris, pero llega un momento que van a empezar a producir hinchazón, molestia, dolor. Bueno,
eso va a hacer, digamos, que sea más complicado el proceso. Pero por lo general va a ser más que nada la anemia por la cantidad de nutrientes que va absorbiendo, y sobre todo son parásitos que se adhieren de alguna forma a un capilar y están succionando sangre, digamos. Entonces van bajando el glóbulos rojos y eso que va a hacer producir una anemia. Entonces, pacientes que tienen anemia generalmente llegan a la consulta porque está desganado, está cansado, no tiene ganas de hacer nada en realidad. Esos son, digamos, los síntomas más característicos. Acuérdense eso para diferenciar un poco la clínica. Los protozoarios, lo que más es dolor de estómago, diarrea, fiebre. Y estos parásitos por lo general producen más que nada anemia, o sea, es como más largo el proceso hasta que se manifiesta la clínica, ¿entienden? Por ejemplo, yo tengo una yardiasis que seguro que al corto tiempo yo voy a empezar con síntomas. Pero si tengo una teniasis va a ser más lento el proceso. ¿Se entiende más o menos cómo es el proceso y todo el ciclo biológico? Eso, profe, disculpe. Sí, gracias. Entonces, resumiendo, de los parásitos, los plasmodios, tenemos la representativa, digamos, son las tenias. De las tenias tenemos las tenias saquinatis, las tenias solas, que va a depender de qué animales utilizan como huésped intermediario, y las características para diferenciarlas más que nada va a ser por la forma de la prolótide o cómo es la estructura, digamos, interna de la prolótide. La prolótide, lo que la diferencia, la caracteriza a este parásito es que es hermafrodita. Acuérdense de eso. ¿Qué significa hermafrodita? Que cada una de las prolótides tiene el órgano masculino y femenino, y se produce la cópula en ese mismo pedacito, en la misma prolótide. Cada una exactamente. O sea, si yo por ejemplo, la pregunta era una vez en el examen, era la pregunta, ¿no? Pero si yo tengo una tenia que tiene, no sé, que liberó 20 prolótides, ¿cuántos huevos tengo liberados? ¿Cuántos? 20. Porque cada prolótide tiene un huevo, entonces después se produce. Y la otra pregunta era si, cómo se hacía para que se fecunde, o cómo era posible que cada prolótide tuviese un huevo. ¿Cuál era la respuesta? Es una hermafrodita y se autofecunda, digamos. Entonces, el ciclo, ya saben cuál es. Es el intermediario, que va a ser la vaca o el cerdo, y el definitivo va a ser el hombre, que es el hombre. ¿Y cómo se contagia? Come carne, Exactamente, o de vaca. Por lo general ya la tenia hace unos años atrás era como muy común, digamos, pero hoy en día ya con esto de tratamiento antiparasitario, ya incluso los animales en el campo ya se obliga a que sean desparasitados. Antes la gente, digamos, que vivía en el campo se autoabastecía de la carne, incluso la faena local, pero no utilizaban antiparasitarios. Ahora el SENASA se encarga de recorrer los campos y las serranías donde hay vacas, justamente incluso haciendo programas de vacuna gratuitos justamente para cortar la transmisión. De hecho, hoy en día no hay tantas tenias, pero digamos dentro de los gusanos planos es la que más se conoce y la que más se ve. También cuánto es el periodo de incubación de la tenia solo, por ejemplo, de 2 a 3 meses, pero como decía, no hay una respuesta inmediata, o sea, el organismo no inmediatamente manifiesta la presencia del parásito.
Y generalmente el médico no va a hacer no va a sospechar inmediatamente de la tenia. Entonces, para eso el médico no le va a decir, búsquenme tenia, para eso le va a decir, solicito copro parasitológico seriado. Entonces, lo que se viene me explica bien qué es eso y por qué se hace eso. Pero más o menos ya le expliqué ahora. Y bueno, ¿cuál va a ser la forma de profilaxis? O sea, ¿de qué forma evitamos nosotros el contagio de la tenia? Cocinando bien las carnes. Cocinando bien las carnes. Desparasitando el ganado. Con higiene. ¿Qué más? Y la pregunta que siempre hago en la charla de manipulación, ¿qué pasa si el paciente, digo, si el cliente es uno de esos que le gusta la carne vuelta y vuelta? ¿Cómo le garantizo al cliente que no se va a contagiar de una parasitosis? Pensamos que puede tener. Y seguro que se va a ir, no va a comer nada. Como encima propia la carne roja, viva, como roja dice. O sea, cocida por fuera, pero medio rojo. Bueno, los Aún se costeños puede comen la carne así, aún se para puede eso vivir está esa bueno el vaca. asado de carne roja. Pero la lógica, ¿cuál es? Aún se puede salvar. No le puede decir el cliente, no, es que esta carne, mira que tiene parásitos, ¿no? Puede tener parásitos, se le levanta y se va. Y ya se fundieron. ¿Cómo hacemos para garantizar que ese cliente no se nos contagie en parásitos? Ya vienen controlados desde donde se los cría. ¿Cómo? Ya vienen controlados de donde se los cría. Puede ser. Con algún medicamento. De paso le ganamos medicamentos. Le tomo un laxante. Ustedes tienen un restaurante y viene el cliente y le dice, no, así hacemos bife vuelta y vuelta o un asado vuelta y vuelta. Carne que quiera, carne jugosa. Preparar la carne. ¿Ustedes cómo le garantizan que ese cliente no se contagie de una parasitosis, una tenia? ¿O quiere una chuleta de cerdo medio cruda? ¿Cómo le ven? Vale, ven. Le acabo de decir. Exactamente, que asegurándose que ustedes compran una buena carne. Si ustedes compran una buena carne que quede frigorífico, como tampoco significa que el frigorífico sea 100% libre, pero por lo menos asegurarte lo mismo que yo como garantizo que un huevo, por ejemplo, no contagie a un cliente de salmonela. Ustedes saben que, por ejemplo, la milanesa cabal, todas esas cosas que tiene la carne, el huevo crudo, porque tiene que la yema líquida, ¿cómo garantizamos que ese huevo no tiene salmonela? ¿Cómo garantizamos que no tiene salmonela? Comprando un huevo seguro, ese huevo que de calidad, huevo de un lugar seguro. Si yo compro un vendedor ambulante que anda 2 días con el huevo en el capó de la camioneta, como hace el pueblo, no estoy garantizando La mayonesa. la inocuidad de ese alimento. Entonces, la profilaxis quedó clarito. Bueno, acá tienen el ciclo biológico en la página 94, el ciclo biológico de la Taenia solium. Esto, por lo general, los parásitos están en el aparato digestivo, en la parte intestinal, pero no significa que no vayan a escaparse algunas estructuras parasitarias a la zona de los pulmones, al cerebro, a los ojos, a los mismos músculos, porque bajo la forma, o sea, si llegó al intestino y se desarrolló, obviamente es imposible que ese parásito de alguna forma se traslade hasta el cerebro, hasta los ojos, porque si veo que llega a medir hasta 2 metros, esta estructura es grande. Pero a veces el huevo llegó de alguna forma al aparato digestivo y de ahí ingresó al torrente sanguíneo, de ahí a los pulmones, pero no el aparato, el parásito adulto, sino alguna de las formas reproductivas. ¿Entiendes? O sea, el huevo en este caso.
lo mismo, bueno, el de la Peña Solin también. Pero una serpinata que está en la página, hay una foto en la página 95. Fíjense que muy parecido. ¿La ven? Esas son las prolóquides que son los fragmentos. Sosa, estamos en otra, ¿no? Estamos hablando de la niña. Pero estoy hablando yo ahora, ¿no? ¿La ven en la foto, no? Bueno, este es el ciclo biológico. Y lo 95. Lo que le decía recién que cómo se produce la ingesta a través del músculo en ese caso, fíjense, ahí están los nombres. El huevo, digamos, recibe el nombre de cisticerco. También la pregunta en el parcial, al final, ¿de qué forma se encuentra el huevo cuando es ingerido por el hombre y se produce contagio? Va por la forma de cisticerco. Es simplemente una modificación del huevo. El huevo, digamos, se rodea en una estructura un poco más laxa y hace que el embrión siga dentro del músculo. ¿Entienden? Cuando se produce la ingesta, se desarrolla el parásito, se libera la prolactina del huevo, y bueno, después van a ser ganado vacuno, los ganados vacunos van hasta el músculo, del músculo de ganado vacuno, y así sigue el proceso. Entonces al ganado el intermediario no le afecta en los intestinos, sino va directamente a los intestinos. Claro, acuérdense que los huéspedes intermediarios no se produce nunca la reproducción, se reproducen solamente en el huésped definitivo. Chicos, por lo general están muy bien los parciales. Yo, les soy sincero, pensaba que le veo mal. Le veo bastante bien a la mayoría, no sé cómo, pero nadie sacó un 10. O sea, el que más sacó, de la otra comisión, sacó 29 puntos. Y ese es el 10, digamos, 29 el 10. En teoría es 30, pero bueno, con estos parciales, cuando es multiplicación, se pone la nota del que más cantidad acertó. El que mejor contesta, digamos. Hay dos baterías aplazadas nomás, la verdad es que una pena porque creo que el parcial estaba para probarlo. Pero ya se puede mostrar enseguida. Bueno, la otra parte del teórico en realidad que yo casi siempre le he dado las tenias y más que nada como los parásitos chatos. Pero también hay otros que son bastante conocidos, que son el quiste hidratídico o la hidratidosis. El parásito que produce la hidratidosis es diferente. En realidad, si lo vemos, la profundidad no es tan diferente a este, sino que ahí tiene en la página 96 cómo es la forma del parásito. Ven que tiene una cabeza, tiene después lo que sería un cuello, que dice ahí el anillo de Maduro. Después tenemos el anillo maduro y el anillo grávido. O sea, está como en 4 partes. Sería como este, nada más que tiene otra forma más. ¿Y esto por qué? Porque hay muchos casos de hidratidosis. Son enfermedades más que nada, se llama zoonosis, o sea, que afectan a los animales o se transmiten a través de animales domésticos. Y la hidratidosis es uno de los animales más comprometidos en la transmisión, que es el perro. Entre el perro y la oveja se reparten, digamos, la estadía del parásito, pero puede llegar al hombre, en este caso la gente que cuida a los animales, por ejemplo, que tienen los pastores, que tienen, digamos, siempre tienen animales, perros y tienen la oveja, entonces ahí se puede producir el contagio, o los ingenieros agrónomos, la gente que trabaja en el campo, son los que, digamos, pueden tener el parásito. Bueno, algo así el dibujito. Si lo vemos por acá no hay tanta diferencia, nada más que acá no tiene las prolóquides como las tenían en este. Y ahí tiene el dibujito, fíjense que la parte de la cabeza tiene también los rostelos, así que se ven con las ventositas. Después tenemos la otra parte que está en el esquema,
que está el anillo inmaduro, que es un poco más chiquito, un poco más grande, y la última parte es donde se produce la fecundación, digamos, donde se van a reproducir los parásitos, ¿sí? La parte, entonces, a diferencia de la prolotide, que es una sola, acá, digamos que son varias, acá hay una sola, en donde adentro se van a ir reproduciendo los huevos, ¿sí? Se van a ir formando los huevos, digamos, y eso es el momento de contacto. Bueno, el ciclo biológico también lo tienen ahí también tienen un resumen bastante clarito, le puse ahí, está con numeritos también el ciclo. Fíjense que vamos a la página 97. Me pidieron que lo libere un ratito antes, ¿sí? Fíjense el paso número 1, el parásito adulto, está en el intestino delgado, ahí va a liberar el huevo, en el punto 2, ¿me siguen? Sí. En el punto 2 ya tenemos el embrión, bueno, después va a seguir un proceso de maduración hasta que va a ser un momento en que puede ir a la oveja o al perro, como decía. Entre estos dos huéspedes va a estar, a diferencia de lo que veíamos con las tenias, en este caso el huésped definitivo es el perro y el intermediario es la oveja. ¿Lo siguen al esquema? Pero lo que pasa es que a veces ese embrión, mejor dicho, el huevo del parásito es ingerido por el hombre, y la característica que tiene es que forma un quiste. Ese quiste tiene como una bolsita, es como una bolsita que tiene adentro el parásito, y ese parásito está rodeado por un líquido. Por eso se llama quiste dilatídico. ¿Cuál es la complicación que produce, por ejemplo, en el hombre? A nosotros nos pasó un caso en San Antonio del Cobre donde teníamos un paciente que venía supuestamente con tuberculosis. Le hacíamos el cultivo negativo, le hacíamos la baciloscopía negativa, pero tenía síntomas de tuberculosis. Porque cuando le hacían las placas, la radiografía le daba que en los pulmones tenía como caverna. O sea, era como huequito, que es lo típico que hace la tuberculosis. El pulmón que tiene tuberculosis, al liberar el bacilo, desprende, digamos, como que se rompe esa bolsita y quedan lo que se llaman las cavernas, y acá se ve la placa como algo parecido, hasta que al final a alguien se le ocurre que puede hacer un quiste diatídico. Entonces cuando descubren al chico, un chico de 20 años, que ve avanzado un montón porque ese quiste va creciendo, y al crecer produce algún daño, a veces nervioso, o puede comprimir un vaso sanguíneo. Si es nervioso, le va a producir mucho dolor. Si hay compresión de un vaso sanguíneo, que se interrumpe la circulación sanguínea, que va a llevar a que haya un derrame vascular, o a que haya una ruptura del tejido, de esa forma la complicación. Bueno, ahí le dejo para que lo vean al ciclo. Fíjense que en el último, en la página 98, está el mismo ciclo, pero ahí es donde el hombre interviene, porque en el anterior solamente está el hombre y la oveja. En este ya, perdón, el perro y la oveja. Y acá ya tenemos el hombre, ¿por qué, digamos, estamos estudiando? Porque si no, ya estudiaría la veterinaria. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a ver la materia que hablamos de que tenían que ver muchos roles sociales, tenían que ver las interdisciplinas también, cuando hablamos, por ejemplo, de la medicina veterinaria? En este caso, bueno, es algo común que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El veterinario se va a tener que ocupar del perro, el médico del paciente humano. Entonces ahí tenemos una interrelación, porque vamos a tener que separar ese parásito que está infectando ese perro. Usted sabe que los perros hoy en día son prácticamente de la familia, conviven, hasta algunos lo tienen en la mesa los perros. Entonces, ¿cuál es el cuidado? ¿Por qué se hace énfasis a veces de que no humanicemos tanto a las mascotas, que le demos su lugar? Porque es justamente por esto. Pues si nosotros le damos lugar a la mascota, bueno, convivimos con la mascota, dormimos con la mascota, realmente tenemos el contacto con los parásitos. Y este es un ejemplo de muchísimos parásitos que son del perro, pero que llegan a infectar al hombre, y la complicación es más grave, porque de última, cuando tenemos como somos huéspedes definitivos de un parásito, el daño se va a producir
pero no va a ser lo mismo que ese huésped de otro parásito que no es, digamos, común a nosotros. La respuesta del organismo no es la misma, ¿se entiende? Entonces, por eso es, digamos, el cuidado que hay que tener en cuanto a la higiene. Bueno, más que nada, no es incluirlo a los perros ni nada por el estilo, sino como una actividad de antiperro, pero sí, por lo menos tener para el desparasitado bañado y tratar de, bueno, si lo llevamos que se va a pasear, tratar de después también desinfectarlo, limpiarlo, porque ahí es donde va a venir con todos los parásitos. Si lo llevan a la playa, por ejemplo, ese perro cuando vuelva de la playa seguramente va a traer huevos quizás de parásitos de otro perro, se contagió, que está en el pasto, o usted sabe que el perro incluso come pasto, puede comer también en el pasto el huevo y así. Y ese es el ciclo biológico, digamos, donde interviene el hombre. Acuérdense que el huésped definitivo del perro, el intermediario, es la oveja. ¿Sí? Bueno, ahí tienen cómo está la forma de transmisión. Ahí se lo dejo para que lo lean. ¿Cuáles son hay cosas que son como obvias. Por ejemplo, cómo controlar que no se contagie la hidatidosis. Acuérdense que la complicación más importante o más grave es justamente que se quiste hidatídico, no en sí el parásito. ¿Sí? Porque forma quiste y ese quiste que puede producir daño. Entonces, impedir que los perros se acerquen a los cadáveres y vísceras de vaca, porque ¿qué pasa? En los animales puede estar el parásito. Entonces, ¿qué va a hacer huevos? El perro se va a comer el parásito y así se va a contagiar y así va a seguir el ciclo. Puede comer las vísceras donde puede estar, incluso el diagnóstico se hace buscando en el parásito, en la materia fecal de los perros, se busca el parásito, se busca ese bichito, entonces ya el veterinario o el bioquímico que hace eso, investigue, digamos, descubre que está el Echinococcus granulosus se llama, el parásito ese, que va a producir la hidatidosis, lo detecta, obviamente se difuma y se hace el tratamiento. En realidad el tratamiento no es tan complicado, el mebendazol, que es un antiparasitario humano, digamos, sirve para el perro, que lo mata, digamos, al parásito. Bueno, complicaciones, no sé qué me falta. Si tienen alguna duda, la clase que viene la repasamos, pero léanlo por lo menos. Le paso un ratito el parcial para que se enteren por lo menos nota, para que vean que